Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Inicio de semana para todos. Hoy es lunes 11 de septiembre del 2023. Hace lamentablemente 22 años sufrimos una catástrofe en este país. Nuestros recuerdos a todos los que lamentablemente fallecieron ese día, a los héroes que trataron de salvarlos y a todas sus familias y a hijos que ya son grandes. Como digo yo, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde nos estás escuchando, en el primer podcast en español Global Macro para los afluentes, pero también se nos unen una cantidad de jóvenes y de adultos ya de cierta edad que definitivamente saben que la economía les impacta directo o indirectamente. Para empezar, los que tienen acceso al newsletter, cuando se inscriben en factoreseconómicos.com, pueden observar lo que dice Barron's. Barron's es un portal de noticias muy importante, cuyo periódico sale normalmente los fines de semana y todos, desde hace muchísimos años, les prestamos atención. Cuando hablo de todos, hablo de quienes estamos en el mercado de capitales. Dice que desde el punto de vista matemático, si usted comprase una casa el día de hoy con un 20% inicial a las actuales tasas de interés, en 30 años realmente estuviera pagando el doble del precio de la casa. Prestémosle atención por otro lado a lo que sucede con Tesla. Ahí en la preapertura estábamos 5% arriba. Hace unos minutos atrás son alrededor de las 2:21 de la tarde hora del este de los Estados Unidos y ya les voy a explicar el por qué salimos a esta hora. Ella está prácticamente, cuando hablo de Tesla, por encima del 9%. Fíjense bien, decidimos salir esta tarde porque JP Morgan, de la mano de su presidente, iba a hablar en una conferencia de Barclays. De hecho, en el newsletter del día de hoy, algunos de los que nos siguen en las redes sociales pueden ver que tuvimos el resumen institucional donde hablábamos de que Barclays, que es un banco muy grande inglés, en su conferencia de servicios financieros tenía hoy a unos, como diríamos, cuartos bates hablando. JP Morgan, de la mano de Jamie, habla, y lo van a ver en todas las noticias porque aquí será la noticia más importante del día, de que el panorama del consumidor es relativamente positivo, con un buen estado de las finanzas a nivel de los hogares y una industria bancaria bastante fuerte. Sin embargo, él habla de preocupaciones significativas. Él dice que los desequilibrios fiscales, es decir, en la cuenta de ingresos y egresos de los gobiernos a nivel mundial, incluyendo el grupo de los 7, que son los países más importantes del mundo, son insostenibles. E inclusive dice que no recomendaría comprar renta fija a estos niveles, producto de que se pueden seguir moviendo los niveles de interés. Eso contradice lo que habría por allí de una caída en las tasas de interés. Es interesante. Además dice, tengámosle el ojo puesto a los precios del petróleo. Como ustedes saben, los precios del petróleo cayeron, hoy están por encima de los $87, también hay que prestar atención. Y por supuesto, lo que dice JP Morgan de la mano de Jamie Dimon es muy importante porque es quizás el banco más importante del mundo. Desde el punto de vista de lo que nos vamos a encargar, hoy vamos a hablar del panorama general porque definitivamente hay cosas también positivas que hay que recalcar. Quizás Jamie está anticipando lo que puede venir a futuro, y también vamos a hablar de la inteligencia artificial, que yo considero que es algo, y lo he probado principalmente en algunas de las cosas que hacemos dentro de nuestro portal de noticias Factores Económicos. Es algo que cambia las reglas de hacia dónde va la humanidad. Después de lo que vimos en el internet a principios de las décadas, creo que este es el siguiente cambio importante. Algunos quizás no están de acuerdo con lo que digo, pero yo les voy a pasar a explicar lo que vemos en la inteligencia artificial. Desde el punto de vista general, hay un optimismo en el mercado, obviamente, que sigue en aumento. Tenemos unas tendencias donde hay una posible relajación de los mercados laborales. Cuando hablamos de la relajación, estamos totalmente centrándonos en que hay menos empleos creados y por lo tanto lo que ustedes comprenden que es la demanda agregada. También hay una indicación de la reducción de las presiones inflacionarias. El viernes, la compañía Kroger, que es una compañía de automercados muy grande, habla de que básicamente existe una posibilidad de observar una desinflación en los precios de los alimentos en la primera mitad del 2023 y que esa tendencia pareciera persistir para la segunda mitad del año. Obviamente él habla de que los precios cayeron aún más en el Q2, que significa el Quarter 2, que significa el segundo trimestre del 2022 y que definitivamente eso es positivo para la economía. En cuanto a CNBC, que es un canal de noticias, habla del sector inmobiliario y dice algo interesante, que es que pudiésemos obtener
una desaceleración en el aumento del alquiler de los apartamentos, sobre todo para esta gente que tiene que alquilar. Probablemente vamos a ver una desaceleración porque pareciera que sale alguna oferta en ese, digamos, rubro que es el de los alquileres y que obviamente nos toca a todos porque está totalmente entrelazado con las viviendas. Nosotros también creemos que desde el punto de vista de la advertencia que tenemos que señalar en estas, digamos, generalidades del mercado está lo de los precios del petróleo. Porque los precios del petróleo básicamente generan una inflación de costos y no son elásticos. Es decir, tenemos que consumir energía. No podemos apagar la luz ni apagar el carro. Y obviamente eso encarece independientemente de cuál sea el nivel de la demanda. Yo creo que aquí me entienden. También hay un artículo en el Wall Street Journal donde habla de que probablemente, como dijimos, el mercado se esté estancando. Eso lo vimos el jueves. Y que probablemente hay un aterrizaje suave sin recesión. Inclusive tenemos noticias de que los oficiales de la Reserva Federal, cuando hablamos de los oficiales, hablamos de quienes manejan los presidentes de las sucursales de los diferentes minibancos centrales en las diferentes provincias de los Estados Unidos, creen que probablemente las tasas permanezcan igual en la reunión del próximo 20 de septiembre. Y hay algunas estimaciones, también en el Wall Street Journal, según lo recogen algunos periodistas, de que Corporate USA pareciera estar muy bien. Esto, obviamente, tiene que estar de una u otra manera entrelazado con lo que dice JP Morgan, que es el presidente, Jamie Dimon, presidente de JP Morgan, que es el primer banco de los Estados Unidos. ¿Por qué nos importa? La pregunta que les hago a ustedes es ¿por qué no nos importa? Ustedes quizás están escuchando allí, le han pasado este podcast a mucha gente, muchos no invierten en el mercado de capitales, pero entienden que la economía es la principal preocupación que tenemos en el planeta Tierra. En cuanto a la inteligencia artificial, tengo que decirles que hay un estado caracterizado por un optimismo y un escepticismo. Ambas cosas suceden en la inteligencia artificial. Obviamente hay una compañía que se llama Nvidia que ha logrado niveles exorbitantes. Hoy en la tarde nosotros tenemos las noticias de las ganancias de Oracle. Y Oracle es una compañía que nosotros hemos escuchado nombrar, pero no entendemos el por qué nos importa. ¿Por qué si yo no tengo Oracle, si yo no manejo sistemas con Oracle, por qué me importa? Porque Oracle es una compañía muy grande estructuralmente en los procesos de infraestructura tecnológica de las compañías más grandes y está tomando una habilidad de extender muchos de sus aspectos hacia la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pasa por pequeños detalles, desde crear presentaciones, crear podcasts como el que yo tengo ahora, crear la edición de lo que estoy probablemente observando en términos de ideas, crear los programas de televisión, tener la habilidad de poder, en el caso médico, analizar ciertos parámetros y poder dar con pronósticos de enfermedades más rápidamente, además de los procesos de curación, desde el punto de vista electrónico, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista nuclear, desde el punto de vista, digamos, de desarrollo económico es increíble. Yo creo que estamos entrando en una época nueva donde lamentablemente, y tengo que pedírselos a todos ustedes, en el caso de que no la estén utilizando, se van a quedar atrás. La inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo, pero alguien que la sepa utilizar probablemente sí, y ya no es un secreto. Pasando nuevamente a lo de Oracle, que lo sabremos esta tarde, eso viene acompañado con lo que pasa con la compañía Salesforce, que es una compañía también muy importante. Recuerden que en esta parte estamos hablando de la inteligencia artificial. Esa compañía tan importante tiene una conferencia esta semana y va a hablar exactamente de cómo sus resultados hacia el futuro van a ser impactados por lo que ellos están haciendo en materia de inteligencia artificial. Y esa parte entre la inteligencia artificial y la nube, que se llama en inglés el cloud, que es donde está la base de datos o la infraestructura de todo lo que se mueve, es muy importante por el acceso a la data. Por supuesto que hay una cantidad de riesgo, por supuesto que hay una cantidad de cosas que no son perfectas, pero tenemos que ir hacia lo que nosotros observamos en el futuro con respecto a esto, sobre todo por los más jóvenes. Hora de decir cómo van los mercados. Recuerden, son las 2:28 de la tarde. Algunos de ustedes van a no solamente oír este podcast, sino retransmitirlo. Con respecto al Dow Jones, está a 95 puntos arriba, el Standard & Poor's 528 y el Nasdaq 155. Eso quizás no les dice nada, pero lo que estamos viendo es que el mercado, a pesar de lo que dice Jamie Dimon, sigue subiendo y probablemente en esa pausa de las tasas de interés que pudiese existir, aunque tenemos que ver qué es lo que sucede en materia inflacionaria con el Banco Central Europeo y lo que sucede el miércoles con el tema inflacionario de agosto, que vamos a saber el índice de precios al consumidor tan pronto como este miércoles 13 a las 8:30 de la mañana, es como puede venir la pauta del mercado de capitales. Fíjense bien en lo que serían las criptomonedas, porque lamentablemente el Bitcoin vuelve a ir hacia abajo y pudiese estar buscándome los 24.000 o hasta los 20.000. Peligroso, porque mientras el mercado de tecnología sigue subiendo, vean el Nasdaq 1.33% arriba, por lo menos a las 2:29 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos,
el Bitcoin no lo está. Yo les doy las gracias a todos ustedes porque sí nos han convertido en una tribuna de encuentro en materia económica y creemos que les llegamos tanto a los más experimentados como a los que están aprendiendo o como a los que ven este encuentro desde el punto de vista de dinámica de lo que hacemos como la oportunidad de que estén totalmente informados en materia económica. Muchísimas gracias a todos ustedes y no olviden seguirnos por todas las redes sociales. Hasta luego. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.